Buenas noches, vamos esta noche a presentar temas importantes, interesantes sobre nuestra doctorado en Sociología de la Religión de la Universidad Panamericana de Guatemala. Para ello, vamos a estar dando una conferencia sobre lo que es el cristianismo, la decepción utópica de gobernar y el diálogo interdisciplinario, temas importantes e interesantes que vamos a continuación a desarrollar. Iniciamos con el tema de cristianismo. No podemos iniciar un tema tan interesante sin eh, conversar que no pudo haber sociedades sin una creencia inicial y tampoco una creencia inicial sin un inicio de sociedad. Es interesante también que tomemos en cuenta que hay otras disciplinas del conocimiento que han ayudado a poder determinar temas tan interesantes como el tema del cristianismo. Y la arqueología es una ciencia que nos ha ayudado y que nos ha permitido presentarnos hallazgos que nos permiten conocer con detalle las creencias y el esoterismo de las sectas. Asimismo, encontramos en el tema del cristianismo un génesis, en donde pasaron muchos siglos para que finalmente encontremos lo escrito en el libro de Génesis como el origen de la humanidad y el testimonio de la elección de un pueblo para un Dios de justicia, de amor, de paz y de la guerra. Encontramos también en el estudio que pudimos realizar que anteriormente se hablaba de la voz, como la voz de Dios que se puede establecer al darle lectura a la Biblia y encontrar que después de Sansón, el profeta Samuel fue su sucesor y era quien le hablaba la voz, como podemos leer, Samuel, Samuel. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y las manifestaciones de Dios al pueblo de Israel, llegó un momento en donde se apartó también y llegó el tiempo en que el hombre no soportó la imposición de Dios y se apartó de la presencia, abandonó el gozo y reprocha, incluso reprocha al que todo lo puede. Aquí es en donde también podemos observar en nuestro estudio que tuvo aparición el judaísmo que en el año 445 a.C., con el edicto promulgado por el rey Artajerjes en Persia, dio la orden y autorizó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y con ello dio inicio a el judaísmo. Podemos encontrar asimismo que la profecía del Dios Altísimo explica la marcha hacia un nacimiento del Dios hombre redentor, una marcha hacia la luz, el alumbramiento del Espíritu Santo. Es así que también los cristianos esperamos y creemos y tenemos la visión de la espera del reino, que no es más que el advenimiento de un Dios universal. Aparece Jesucristo en este tema histórico y en el tema de la humanidad, y podemos concluir que no es decisivo lo que Jesús dijo e hizo, sino lo que Dios hizo y dijo en la cruz y en su resurrección. Aquí vemos entonces un análisis de las bases que han surgido para que entonces tengamos el cristianismo como el nacimiento de Jesús, como origen del cristianismo en la tierra. El símbolo del pez identificó a este grupo. Y según leemos en el libro de los Hechos contenidos en el Nuevo Testamento, fuimos llamados en un principio los del camino. Luego en Roma fuimos llamados los seguidores de Cristo y con el tiempo ahora se nos identifica como los cristianos. Todo esto tiene un sentido y he concluido en un para qué. No podemos seguir la vida en esta tierra sin que no tengamos conocimiento claro y que tengamos la conciencia de lo que Jesús hizo y de lo que significa el cristianismo para la vida. Y no es el establecer agendas o proyectos para la iglesia que solo abarcan la realidad temporal del hombre, sino esencialmente el cristianismo es que reducir el gran proyecto de Dios en la historia y relegar la obra de la cruz a un lugar secundario, que es lo que actualmente sucede. No es esto. Lo que debemos hacer es poner en primer lugar siempre el proyecto de Dios y creer que la historia ha sido escrita por la mano poderosa de Dios y que los seres humanos, las personas, estamos llamados a dar un lugar importante a lo que significó la cruz en nuestra vida. A continuación, vamos a ver
un tema interesante sobre la decepción utópica de gobernar. Y aquí podemos comenzar hablando sobre la utopía, que la utopía es un sitio no localizable en el espacio y en el tiempo, a pesar de que nos gustaría vivir en él. Tomás Moro explica este concepto diciendo que es la felicidad del hombre donde nos gustaría vivir en felicidad eterna. Pero la utopía es una realidad no vivida, pero que se desea experimentar. Es la familia ideal, es el trabajo feliz con el cual podamos solventar a la familia, es la sociedad igualitaria, es aquella educación de calidad que añoramos, es tener salud pública y es la utopía finalmente del reinado de Dios. ¿Cómo ha sido la utopía y la religión en América Latina? En América Latina surgió la teoría de la liberación y el compromiso con los pobres como una consecuencia de los estudios, de los análisis y de las formas en que las personas religiosas empezaron a creer que Jesús era en la vida y en la religión de las personas. Asimismo, la utopía y el deseo de gobernar ha estado dentro del gobierno y la política, y la Iglesia evangélica se ha involucrado con los gobiernos de turno en casi la mayoría de los países, siendo la experiencia no muy buena. Podemos hablar entonces en utopía de un Estado eficiente, en donde los religiosos debemos estar preparados para desenmascarar falaces utopías ideológicas y servilismos políticos que están en total desacuerdo con la doctrina y la misión de Cristo. Esa debería ser nuestro trabajo en la realidad actual. El gobierno religioso en la historia también ha permitido que el cristianismo se haya involucrado con el gobierno secular, lo cual ha causado un fracaso y se ha respondido a pensamientos y deseos de hombres que con la coraza o el vestido de Dios han abusado, corrompido e incluso asesinado a otras personas en el nombre de Dios. En el estudio que realizamos pudimos encontrar la historia criminal del cristianismo. Realmente me ha impactado este libro debido a que son más de 6.000 páginas en donde se ha narrado la historia de lo que en el nombre de Dios se ha hecho a la humanidad, e incluso se dice que Dios camina en los zapatos del diablo. El cristianismo y la democracia. Ser cristiano no me impide ser un ciudadano que asume sus responsabilidades y que tiene derechos, porque según la constitución política y las leyes del país en el cual se nace, así lo establece. También tenemos unas nociones de vida religiosa y hemos encontrado también en la investigación que muchas personas y en el tiempo en que fuimos eh, colonizados y fuimos descubiertos en América, especialmente, hay dos conceptos que es la conquista evangelizadora y en nombre de esto se tomaban las tierras y se tomaban los bienes de las personas de estas naciones. Y también existe entre estas nociones de la vida religiosa en la historia, en la evangelización libertadora, que no era más que traer el mensaje de Cristo, de la evangelización por parte de los misioneros y sacerdotes hacia estas tierras que según el concepto de las personas eran tierras que pertenecían o que llevaban eh, una religión politeísta y que no era conforme a lo que cada sacerdote pensaba o lo que le era la religión de Dios. Es así como también en esta recepción utópica de gobernar se establece el reino de Dios como el reinado de Dios como una realidad escatológica que no puede adecuarse a la historia concreta y material, sino es una realidad que será en una visión que forma parte de lo que Dios ha establecido dentro de su evangelio. ¿Cuál es la liberación desde el punto de vista de Jesucristo? Cristo sanó y se acercó a los marginados para mostrar que aunque no tengamos aquello que el mundo valora, que aunque seamos considerados como escoria por este sistema del mundo, especialmente somos amados por Dios y hay para nosotros perdón y restauración de Dios. No es
la liberación como lo estableció o como lo dice la religión también, que se contaminó con el tema político y quiso asumir también el gobierno de los pueblos a través de una teología de la liberación y a través de querer que los pobres y de los que tienen pocas ingresos o tienen cosas materiales muy mínimas tengan que derecho para asumir los gobiernos. Eso no es la liberación desde el punto de vista de Jesucristo. El reino de Dios, la democracia y la política. ¿Cuál es el rol de los cristianos? El cristianismo debe ser una respuesta plena a las aspiraciones del corazón humano. No menospreciamos con ello las estructuras del mundo, las estructuras seculares de ninguna manera. En el cristianismo reafirmamos la autoridad civil y facilitamos los medios para alcanzar los legítimos objetivos de las personas de prosperidad y de justicia. La política del reino de Dios realmente consiste en vivir a la luz de la gloria del Rey Jesús. Vamos a ir terminando esta conferencia con el diálogo interdisciplinario que en nuestra investigación lo enfocamos más en el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es importante y es interesante saberlo porque al final en el mundo hay un pluralismo religioso y podemos también decir que hay muchas más religiones y creencias de las personas en todo este mundo, lo cual se ha podido establecer debido a al sistema de comunicación tan avanzado que ahora se ha tenido, lo que nos ha permitido encontrar que hay muchas más personas y muchas más religiones y creencias en el mundo y que incluso se habla ahora de una conciencia planetaria o una cultura global, ya que tenemos acceso a casi todo. Ante esta situación, creo yo es importante que podamos llegar al diálogo, porque es una necesidad ante estas situaciones, es urgente y necesario buscar el diálogo, porque con él los cristianos vamos a encontrar a los creyentes de otras tradiciones religiosas y buscar juntos la verdad y colaborar en las obras de interés común. No podemos estar separados, debemos de buscar un punto común para poder encontrar la verdad y desarrollar eh, el beneficio a otras personas. ¿Qué pudiéramos lograr con este diálogo interreligioso? Una convivencia de los hombres en nuestras creencias y en nuestras verdades, aunque la verdad para nosotros sea distinta para los otros. Es importante esto, saber que llegar a un diálogo es no con la verdad absoluta, sino una verdad relativa que pueda ser conversada para poder establecer una verdad que nos pueda unir a todos. ¿Qué efecto podríamos lograr con este diálogo interreligioso? O tener una purificación de nuestra fe, pues el choque del encuentro suscitará a menudo preguntas y obligará a los cristianos a revisar ciertas presunciones gratuitas y a destruir ciertos prejuicios profundamente enraizados o a desembarazarse de concepciones o perspectivas estrechas que nos han complicado la vida y nuestra forma de vivir en el mundo nuestra religión. Después de haber explicado un poco el tema del cristianismo, de la decepción utópica de gobernar y de el diálogo interreligioso, podemos llegar a algunas conclusiones. Dentro de ellas, podemos decir en el cristianismo, es que no pudo haber sociedades sin una creencia inicial y tampoco una creencia inicial sin un inicio de sociedad. Este pensamiento es tan importante para saber que no tenemos la verdad absoluta. También es importante de decir que el cristianismo es el reconocimiento histórico de la predicación de Jesús como entendemos en el contexto de la religión judía de su tiempo, porque Jesús vino de la nación judía. También debemos concluir que en el cristianismo quedarnos en la materialidad es abarcar la realidad temporal del hombre
es reducir el gran proyecto de Dios en la historia y relegar la obra de la cruz a un lugar secundario. Debemos poner en primer lugar el proyecto de Dios. En la decepción utópica de gobernar podemos concluir que debemos estar preparados para desenmascarar falaces utopías ideológicas y servilismos políticos que están en total desacuerdo con la doctrina y la misión de Cristo. Es un reto, pero debe de hacerse. El cristianismo involucrado con el gobierno secular ha sido un total fracaso y ha respondido al pensamiento y deseos de hombres que con la coraza al vestido de Dios han usado, corrompido y asesinado a otras personas. No podemos involucrarnos en los gobiernos seculares con pensamientos y con actitudes de querer aprovecharnos del gobierno. La utopía del buen gobierno en la tierra no será posible, porque el hombre gobierna sin la participación del creador del universo. Y estamos conscientes que la utopía será posible cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Es la esperanza y es lo escatológico que Dios cumplirá en el tiempo, no cuando nosotros lo querramos, sino cuando Él lo quiera. Y será la prueba de lo que Él ha establecido en sus profecías. Finalmente, el diálogo interdisciplinario o el diálogo interreligioso. Podemos concluir que el reino de Dios es la realidad y la verdad universal de salvación de la cual participan ya todos los hombres y todos los pueblos, independientemente de su pertenencia religiosa. Pensamiento muy, de verdad, bastante profundo. El pluralismo religioso en el cual vivimos descansa, por principio y de pleno derecho, sobre la inmensidad de un Dios que es amor. Sugerimos que la Alianza Evangélica Nacional y el Arzobispado de Guatemala deberían unirse para que por medio de ese diálogo poder exponer la necesidad de impactar de manera única y extraordinaria a la sociedad guatemalteca e invitar a promover el diálogo entre las diferentes religiones, creencias, filosofías y sabidurías que hoy por hoy conviven en nuestro país y de esa manera generar propuestas que puedan ser tomadas en cuenta por los gobiernos locales, por los líderes nacionales, por las personas, por las demás iglesias, para provocar una paz que pueda llevarnos a un desarrollo integral de nuestras comunidades. Quiero agradecer la atención que me han brindado y gracias a Dios porque me ha permitido concluir esta tarea también tan importante, tan interesante, que me ha dado también lugar a conocer y saber cosas muy importantes. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir y con ello agradezco eh, al doctor Menéndez por su asesoría, por su tutoría y que espero eh, que esta conferencia sea de mucho beneficio para quien la pueda eh, llevar y pueda o escucharla, oírla o analizarla. Muchísimas gracias, bendiciones y buenas noches.